Me enamoré de alguien, pero a esa persona yo no le gustaba. Afligido por esto, fui a buscar a mi hermano mayor para desahogarme. Él alzó la vista con una risa burlona. Si te gusta, ve por ella, cobarde. Asentí, tienes razón. Esa misma noche, amarré a mi hermano a la cama. Sus gritos e insultos se quebraban entre mis embestidas. Al final, solo podía gimotear y suplicar, soy tu hermano. Miré fijamente sus ojos llenos de furia y besé su frente húmeda de sudor. Lo sé, cariño. En la sala de juntas, abrí la puerta de una patada. Un grupo de viejo bastardo estaba acorralando a mi hermano, instándolo a aceptar un matrimonio de conveniencia. Por el bien del grupo, ¿qué tiene de malo sacrificar un poco de sentimientos personales? Álvaro tenía el rostro serio y estaba a punto de asentir cuando mi patada interrumpió. Quien hablaba con entusiasmo se volvió hacia mí, enmudeció al instante, pareciendo una codorniz gorda, y se acurrucó en su silla. Con el pie acerqué su silla y con una sonrisa fría, le palmé el hombro. Veo que usted, señor González, todavía tiene su encanto. ¿Por qué no lo envían a usted para el matrimonio arreglado? El señor González sonrió nervioso, la grasa de su cara apretándose en un montón. A mi edad, no sería apropiado. Gracias a mi reputación como el pequeño tirano de Ciudad Lago, y siendo un loco de las carreras, no tengo restricciones. Estos tipos del consejo nunca se atreverían a enfrentarse a mí. Me senté perezosamente sobre la mesa de la sala de juntas, balanceando las piernas. El que vuelva a presionarlo para citas a ciegas, mejor venga a verme a mí. Estaré encantado de ir a sus casas para una cita. El grupo, mirando la puerta abierta de par en par, huyó despavorido, temiendo que lo señalara. Una vez, un gerente, ya entrado en años, grasoso como un trozo de tocino, acosaba a sus subordinadas. Le envié a su casa un ramo de estropajos de acero. Su dominante esposa lo sometió, dejándolo magullado y maltrecho. Desde entonces, el lenguaje de las flores de los estropajos de acero se popularizó entre Javier, Sofía y yo, convirtiéndose en un artefacto legendario. Cuando todos se hubieron ido, solo quedamos nosotros dos en la sala de juntas. Álvaro, que había permanecido en silencio, frunció el ceño, de rodillas. Al instante, me latió la nariz y me acerqué a él, arrodillándome sumisamente. Aunque Álvaro casi no mostraba expresiones, lo conocía bien y sabía que estaba muy enfadado. Dio una calada a su cigarrillo y me dio una patada en el pecho. Arrodíllate más lejos. La patada no fue fuerte, pero fingí que me había dolido y agarrándole el tobillo, no solté. Hermano, duele. ¿Duele? ¿Por qué no te duele hasta morir? Ahora eres capaz de cualquier cosa. Agaché la cabeza, pareciendo patético y obediente. Este papel se me daba bien. Nuestros padres murieron jóvenes, y fui criado por Álvaro desde pequeño. Me había golpeado innumerables veces desde niño, y ya había aprendido el truco. Abracé su pierna y no pude evitar rozarme con ella. De todos modos, no puedes aceptar ese matrimonio. Álvaro apagó el cigarrillo, se pellizcó el entrecejo con fastidio y me apartó con el pie. ¿Para qué volviste al país? En ese momento debería haber estado en Los Ángeles entrenando para la competición, pero al enterarme de que mi hermano iba a aceptar el matrimonio, me apresuré a volver. Pero no podía decir la verdad. Frunció el ceño. He tenido algunos problemas sentimentales últimamente. Mi hermano se incorporó para mirarme. Continué haciendo la víctima, alzando la vista hacia él. Bajo la luz, Álvaro parecía frío y distante, con pestañas largas. Sus labios, tras fumar, estaban rojos y tentadores, haciéndome desear besarlos con fuerza y dejarlos aún más rojos. ¿Tienes novia? No, solo me gusta alguien, pero a él no le gustó. El aire se volvió silencioso. Álvaro frunció el ceño y encendió otro cigarrillo, sus dedos golpeando la mesa de vez en cuando. Era su forma habitual de mostrar impaciencia. Al cabo de un rato, levantó la vista con una risa burlona. Si te gusta, ve por él, cobarde. ¿Que vaya por él? Me había estado preocupando durante tanto tiempo sobre cómo declararme a mi hermano, y de repente todo quedó claro. Nunca se me había ocurrido esa forma, pero mi hermano nunca se equivocaba. Si no, Álvaro frunció el ceño y me regañó riendo. ¿Estás dispuesto a ser solo su amigo? ¿Te faltan amigos? Asentí seriamente. Tienes razón. Esa misma noche, invité a mi hermano a cenar. Cuando mi hermano llegó a la empresa, agotado, ya era de noche, con las estrellas altas en el cielo, llevaba el traje sobre el brazo, echó un vistazo a la habitación del hotel. ¿Me vas a invitar a cenar aquí? Asentí y pedí al hotel que trajera la comida. El camarero entró con un carrito lleno de platos y una buena botella de brandy. Durante la cena, no paré de servirle alcohol a mi hermano. Hasta que, a mitad de cena, finalmente se acordó de preguntarme. ¿No dijiste que ibas a perseguir a alguien? Lo estoy haciendo ahora mismo. La mano de Álvaro tembló, el licor se derramó sobre su dorso, el color del whisky era cristalino bajo la luz. ¿Después de cenar? Lo estoy haciendo ahora mismo. Mi hermano, ya borracho, reaccionó lentamente y miró alrededor de la habitación, preguntando confundido. ¿Dónde está? ¿Acaso no eres tú una persona?
Álvaro pensó un buen rato, luego se puso de pie de repente y me miró incrédulo. ¿Qué demonios dijiste? Al verlo temblar de furia, lo tomé de la mano y no pude evitar besar su dorso, besando el licor que había allí. Un sabor picante y estimulante se extendió por mi boca, mezclado con un dulzor. Mi corazón latía con fuerza y rapidez. Cuando Álvaro, sorprendido, intentó retirar la mano, ya la había presionado contra mi pecho para que sintiera mis latidos descontrolados. Hermano, estoy enamorado de ti. 2. Esas palabras dejaron a Álvaro paralizado en el acto. Después de un largo rato, de repente comenzó a moverse como hormiga en hormiguero. Arrancó inquieto y ansioso su corbata, con expresión de desesperación. Los dos somos hombres. Lo sé, no me gustan los hombres, ni estoy interesado en las mujeres, solo me gustas tú. Me quedé quieto, bloqueando discretamente la entrada por si intentaba huir. Ya tenía el boleto comprado para volar a Estados Unidos mañana. Allí me esperaba una carrera, esta noche tenía que conquistar a mi hermano. Ese era el plan que había preparado todo el día. Incluso había ido a buscar sitios web para estudiar en profundidad, esforzándome por darle a mi hermano una buena primera experiencia. Mi hermano estuvo ansioso durante un largo rato, pero no pudo hacer nada. Solo se sentó desesperado en el sofá y comenzó a sermearme con paciencia. Nosotros dos no podemos ser. ¿Por qué no? No somos hermanos de sangre. Mi verdadero hermano ya había fallecido junto con mis padres en un accidente automovilístico. Álvaro era el hijo de los benefactores de mis padres, quien reemplazó a mi hermano después de la muerte de mis padres. Álvaro, de 15 años, asumió la responsabilidad de criarme. Desde mis 10 hasta mis 24 años, dependimos el uno del otro para vivir. Éramos las únicas personas en el mundo que podían firmar el consentimiento para una cirugía el uno para el otro. Él me crió y era la persona más importante en mi vida. No podía aceptar que estuviera con otra persona, menos aún podía tolerar que, para él, alguien se convirtiera en una existencia más íntima que yo. Álvaro, al ver que no cedía, Álvaro se puso frenético, con los puños apretados y las venas marcadas. Dije que no, y punto. Su rechazo hizo que no pudiera evitar que me latiera la nariz, las lágrimas cayeron. Al verme llorar, mi hermano se quedó un poco paralizado. Las palabras de rechazo también se atascaron en su boca, no pudo decirlas. Lloré un rato, luego comencé a disculparme. Hermano, lo siento. Luego, cuando menos lo esperaba, llorando, lo cargué sobre mi hombro y me dirigí directamente al dormitorio. Mi hermano mide 1,8 pero es delgado, yo mido 1,90 y puedo dominarlo fácilmente. Usé toda mi fuerza, mi hermano no podía zafarse, gritando, «¡Eres un bastardo!». Giré la cabeza, vi su rostro enrojecido por la lucha, satisfecho, le di un beso. Sí, soy un bastardo. Álvaro era usualmente frío y hablaba poco, rara vez lo veía perder el control emocional. En ese momento, esquivaba mis besos, pero yo le sujetaba la nuca e invadía. La punta de la lengua me dolía por las mordidas, el sabor de la sangre se extendía por mi boca. La fuerza de mis manos en su cintura y nuca era aún mayor, casi queriendo atraerlo hacia mis brazos, sin retroceder ni un paso. Apostaba a que mi hermano no se atrevería a morderme la lengua, no se atrevería a lastimarme. Efectivamente, el sabor a sangre se hacía cada vez más fuerte, en mis labios brotaban gotas de sangre. La expresión de Álvaro cambió, relajó la mandíbula y yo aproveché para entrar profundamente. La sangre con sabor a óxido se mezclaba con la saliva entre nosotros, mi temperatura corporal aumentaba rápidamente, la piel estaba terriblemente caliente. Abrazando la cintura delgada y estrecha de mi hermano, mi corazón se llenaba poco a poco de miel, tan dulce que se desbordaba. Al terminar el beso profundo, mi hermano se volvió más dócil, sus manos y pies débiles, jadeando en mis brazos, sus ojos llenos de lágrimas, hasta que comencé a desabrocharle el cinturón, y él comenzó a resistirse de nuevo. Cariño, no te muevas. Mi hermano no me escuchaba, seguía alzando la mano para impedir mi tacto. Sin otra opción, incliné la cabeza y tomé su lóbulo entre mis labios, chupando suavemente. Al instante, mi hermano se sonrojó desde el cuello hasta las orejas, y sus manos perdieron la fuerza para empujarme. Aproveché para desatar su corbata, atarle las manos y encerrarlo en la cama. Esa noche, la luz permaneció encendida todo el tiempo, y mi hermano me insultó durante horas. Mientras yo quebraba sus gritos e insultos, lo besaba obsesionado. Al final, apretaba los labios con fuerza para no emitir sonidos extraños. Sus ojos miraban perdidos al techo, todo su cuerpo parecía sacado del agua. Solo podía gimotear y suplicar en voz baja, para despertar mi conciencia. «Soy tu hermano». Miré fijamente sus ojos llenos de furia y besé su frente húmeda de sudor. «Lo sé, cariño. Desde el día que confirmé que me gustabas, hermano, solo podías ser mío». Al amanecer, llevé a un Álvaro agotado y flácido al baño para limpiarlo. Al tocar el agua tibia, gimió y volvió a desmayarse. En la bañera, lo abracé y besé su cuello, dejando marcas por todas partes para reclamar mis derechos. Al despertar,
tendría que volver a Estados Unidos, y no regresaría hasta una semana después. Aunque en ese momento estaba en mis brazos, sentía una vaga sensación de pérdida. Esta sensación de inseguridad me perturbaba el corazón, y necesitaba desesperadamente reafirmarme para aliviar la inquietud interior. Miré a Álvaro, que, incluso dormido, fruncía el ceño. Pero comparado con su yo despierto, esta suavidad y docilidad me embriagaban aún más el corazón. Después de mirarlo un rato, alisé su ceño fruncido. Le puse la mano en el cuello y lo apreté con fuerza para despertarlo con un beso. No. Álvaro gimió, con la voz entrecortada y ronca. En el agua, solo podía abrazar mi brazo con debilidad, permitiéndome besarlo más profundamente. El agua de la bañera se agitaba por mis movimientos, salpicando por todo el suelo. Las escenas que había soñado innumerables veces en mis sueños, desde niño, se hicieron realidad hoy. Abracé a Álvarez con fuerza, lo inmovilicé entre mis brazos, sentí su existencia, para contrarrestar la sensación de vacío por la inminente separación. Hasta que su respiración se volvió larga y uniforme, suspiré y besé su oreja. Hermano, por favor, quiéreme. 3. Cuando desperté, mi hermano ya se había ido. El tiempo era tan corto que dudaba que incluso hubiera dormido. Pero no tuve más remedio que tomar el avión de regreso para participar en la carrera. Quizás era la satisfacción de haber cumplido mi deseo lo que me ponía de buen humor. En las 24 carreras acumulativas de este año, mi puntuación total ocupó el primer lugar. Cuando la noticia de mi victoria se difundió por todo el país, innumerables amigos me enviaron mensajes de felicitación. Solo faltaba el de mi hermano. Lo llamé por teléfono. No contestó, pero por suerte no estaba en la lista negra. Después de aterrizar de vuelta en el país, los fanáticos que me recibían en el aeropuerto me rodearon. Antes, cada vez que volvía al país, mi hermano, sin importar lo ocupado que estuviera, siempre venía a recogerme. Esta vez, tomé fotos y firmé autógrafos para cada fan. Pasaron 5 horas y todavía no lo veía. Al salir del aeropuerto, tomé el coche y me dirigí directamente a la empresa. Cuando llegué a la planta superior, el asistente personal me detuvo. El señor Álvarez está ocupado, no tiene tiempo para verlo. Se plantó obstinadamente frente a mí, sin ceder. Y en ese momento, desde la oficina de Álvaro, se escuchaban débiles risas y conversaciones de una mujer. Por un momento, todo tipo de conjeturas pasaron por mi mente. La ira se acumuló poco a poco en mi corazón, nublando mi razón. No pude contenerme, empujé al asistente, ignoré su obstrucción y abrí la puerta de una patada. En la oficina de Álvaro, una mujer estaba medio acostada en su sofá, hablando por teléfono. Al verme, se quedó paralizada, colgó el teléfono y me miró sorprendida. Parecía que no entendía por qué estaba tan enfadado. ¿Diego? No pensé que ella también me reconociera. Alcé la vista y escudriñé la oficina, buscando a mi hermano. Pero no había rastro de Álvaro en la oficina. No pude contener la amargura en mi corazón, y mi voz sonó entrecortada. ¿Dónde está mi hermano? Al oírme preguntar por Álvaro, la mujer sonrió coqueta, sus mejillas se sonrojaron. Está duchándose. Por un momento, mi corazón ansioso e inquieto sintió como si lo bañaran con agua helada, enfriándose desde el pecho hasta todo el cuerpo, y las yemas de los dedos se helaron. Solo entonces escuché el sonido del agua corriente desde la habitación detrás de la oficina. 4. ¿Qué te pasa? No llores. La mujer exclamó asombrada, y se apresuró a acercarme un pañuelo. Mi cara estaba un poco húmeda. Me toqué la cara y me di cuenta de que estaba llorando. En ese momento, el sonido de la ducha en la habitación se detuvo bruscamente, y mi hermano salió en albornoz, mirándome fríamente. Hermano, al abrir la boca, me di cuenta de que mi voz era terriblemente ronca. ¿Ya no me quieres? No pude evitar llorar aún más fuerte. ¿Podrías tener algo de dignidad? Álvaro, fastidiado, se pellizcó el entrecejo y le pidió al asistente que se llevara a la mujer primero. En cuanto se fue, me lancé inmediatamente hacia mi hermano, abracé su pierna y lloré. ¿De verdad ya no me quieres? No puedes no quererme, hermano, solo te tengo a ti. Al principio, Álvaro me miraba fríamente, pero al oír la última frase, su mirada se suavizó y me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Siempre seremos hermanos. Lo de ese día, pensó en algo, se detuvo y las orejas se sonrojaron de nuevo. Considerémoslo un accidente, cortemos por lo sano a tiempo. Nuestra relación de hermanos no se verá afectada. Como ves, la de antes era mi novia, a mí no me gustan los hombres, así que tú todavía. Antes de que Álvaro terminara de hablar, lo noqueé de un golpe en la nuca. Cuando el asistente regresó a la oficina, esta estaba vacía, y yo conducía por la carretera, con mi hermano todavía inconsciente y vestido con el albornoz en el asiento trasero. La abertura del albornoz dejaba al descubierto sus clavículas delicadas, donde aún quedaban pequeñas marcas rojas y de mordiscos. Eso lo dejé yo la última vez. Me negaba rotundamente a creer que mi hermano tuviera novia. Álvaro era distante y reservado, desde pequeño nunca lo había visto ser cercano y amable con nadie, excepto conmigo. Todo era mentira, seguro, y esto también se confirmó.
En una pequeña cabaña en una isla desierta, tomé el tobillo de mi hermano y lo obligué a confesar la verdad. Álvaro despertó y volvió a desmayarse, repitiéndose varias veces. Finalmente, no pudo soportarlo más y comenzó a suplicar. Comencé a presionarlo para que dijera la verdad. ¿Es esa mujer realmente tu novia? Si no dices la verdad, no me detendré. Es mi novia. Lo di la vuelta. ¿De verdad es mi novia? Lo abracé por la cintura y lo levanté. Álvaro finalmente se rindió, sin poder articular bien las palabras. No, te estaba mintiendo. Satisfecho, besé su mejilla sudorosa. Muy bien, cariño. Álvaro ya no tenía fuerzas para discutir conmigo, inclinó la cabeza hacia atrás y jadeó buscando aire, con la mirada perdida. Al cabo de un rato, finalmente recuperó el aliento y miró los muebles desolados de la habitación. ¿Dónde estamos? En una isla desierta. Las pupilas de Álvaro se dilataron gradualmente, se sentó y comenzó a buscar algo. ¿Dónde está mi teléfono? Agité el teléfono frente a él. No sigas buscando, esto es una zona deshabitada, no hay señal. Álvaro de repente perdió el ánimo y cayó desesperado sobre la cama. ¿Cuánto tiempo piensas encerrarme aquí? No quiero encerrarte, solo quiero que tengamos un ambiente sin interrupciones para cultivar nuestros sentimientos. ¿Así que no me dejarás ir hasta que me enamore de ti? Sí, entonces moriremos aquí los dos. Me alegré mucho, ¿estás dispuesto a envejecer conmigo y ser fiel hasta la muerte? Mi hermano. 5. Al principio, pensé que un viaje al bosque primario aceleraría nuestro amor. Pero no esperaba que, después de dormir esa noche, mi hermano tuviera hambre. ¿Hay algo de comer? Di un par de vueltas por la cabaña y saqué una bolsa de arroz. Mi hermano parecía a punto de desmoronarse. Me quedé paralizado. Esta vez vine con prisa, olvidé traer comida. ¿Sabes cocinar? Me quedé paralizado de nuevo. No, mi hermano parecía completamente destrozado. Una hora después, finalmente logré encender el fuego y asar el pescado que había pescado. Mi hermano miró con desdén el pescado un poco quemado y le dio un pequeño bocado. Luego lo arrojó lejos. Yo, que todavía estaba asando pescado. Mi hermano me miró con una sonrisa fría. Bien hecho. No me atreví a decir nada, mirando fijamente el pescado en mis manos, rezando para que no se quemara. En la universidad, Javier y yo solíamos ir a pescar al mar, así que era un experto. Pero siempre se lo dábamos a los sirvientes, nunca lo habíamos hecho nosotros mismos. Álvaro se puso de pie y miró a su alrededor, hacia el mar sin fin. ¿Cómo me trajiste aquí? En coche, luego en helicóptero, y finalmente en lancha. Perfecto. Álvaro aplaudió. Me rompí el culo ganando dinero para mandarte a aprender todo eso como hobby, y al final lo usaste todo contra mí, ¿verdad? No me atreví a decir nada, bajé aún más la cabeza. Al final, Álvaro pasó hambre toda la noche, solo comió un poco de gachas. Originalmente quería cocinar arroz, pero por falta de experiencia no pude controlar bien la cantidad de agua, y se convirtió en gachas. Por la noche, quise abrazar a mi hermano para dormir, apenas me acerqué y recibí una bofetada. La cara me ardía, mi hermano me dijo fríamente que me fuera. Esa noche, después de que mi hermano se durmiera, pasé toda la noche buscando en la isla con una linterna, recogiendo muchos hongos. Por la mañana, le preparé a mi hermano unas gachas con hongos y pescado a la parrilla. Con el sabor umami de los hongos, mi hermano finalmente accedió a comer un poco. Tal vez tenía demasiada hambre, se comió un tazón lleno. Una vez satisfecho, mi hermano se tumbó en el yate para tomar el sol. Yo miraba su torso desnudo y no podía evitar deslizar la nuez de Adán y tragar saliva. Después de ayer, las nuevas marcas se sumaban a las antiguas. Además, mi hermano es blanco, estas marcas verdes y rojas en su cuerpo eran increíblemente hermosas. Originalmente le estaba masajeando las piernas, pero en ese momento cada célula gritaba enloquecida, y mis manos también comenzaron a vagar. En el momento más intenso, mi hermano, sudando profusamente, rodeó mi cuello, pero de repente abrió los ojos y me miró fijamente. ¿Eres un zorro transformado? ¿Por qué tienes una cola peluda? Diciendo esto, tocó la parte superior de mi cabeza, y también orejas. Por un momento, todo mi cuerpo se enfrió por el sudor. Hermano, ¿estás bien? Estoy bien. Qué extraño, ese pez de al lado sabe caminar. Instintivamente miré hacia la olla de gachas con hongos ya vacía. Como no había mucha cantidad, se la di a mi hermano, yo solo comí el pescado a la parrilla. Mientras mi hermano veía a más y más criaturas marinas hablar con él, grité y salté del yate, conduciendo la lancha de regreso a toda velocidad. Al llegar a un lugar donde podía contactar con el exterior, llamé urgentemente por teléfono. Nada más atracar, una ambulancia se llevó a mi hermano. Afortunadamente, se trataba de una leve intoxicación por setas que causaba alucinaciones, no era grave. El primer viaje dulce con mi hermano también se vio interrumpido forzosamente. Cuando mi hermano despertó y vio la cabina del hospital, sus ojos brillaron. Al regresar a Ciudad Lago, ni siquiera tuvo tiempo de regañarme ni de ocuparse del trabajo. Se dedicó a comer frenéticamente durante 3 días en los mejores restaurantes Michelin de Ciudad Lago. 6. Al regresar,
mi hermano me bloqueó directamente. Incluso cambió la contraseña de la casa para que no pudiera entrar. Después de una semana de súplicas infructuosas, en una noche profunda escalé al balcón del segundo piso y entré en la habitación de mi hermano. Mi hermano estaba profundamente dormido en la cama. Me metí bajo las sábanas, abracé a esa persona cálida y solté un suspiro de satisfacción. Mi hermano se despertó aturdido y, al verme, me dio una patada que yo sujeté entre mis piernas. Quizás estaba demasiado cansado, volvió a dormirse. Yo, con mis ojeras acumuladas por días sin dormir bien, abracé a mi hermano y dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente, cuando desperté, el lugar a mi lado ya estaba frío. Mi hermano se había ido a trabajar. Saqué mi teléfono y vi que el nombre de mi hermano y el de una actriz estaban en tendencia. La actriz se llamaba Carla, había actuado en varias series populares como protagonista y parecía ser también una artista de una empresa bajo mi grupo. Hace unos días, el grupo Álvarez había anunciado su nueva portavoz, y era esta actriz. En el vídeo viral, Carla aparecía frente a la cámara tímida y coqueta. ¿Álvaro y yo? Solo somos amigos, nada más. Solo entonces reconocí que era la mujer que había aparecido en la oficina de mi hermano. En las redes sociales no paraban de filtrarse noticias sobre que mi hermano y Carla llevaban saliendo mucho tiempo. Para proteger a Carla, mi hermano nunca lo había hecho público. Apretando el teléfono, corrí a la empresa. Mi hermano estaba en una reunión. Al verme, frunció el ceño, pero me contuve y obedientemente esperé en su oficina. Nada más entrar, noté que el sofá de ese día ya lo habían cambiado. Que Álvaro hubiera cambiado el sofá de repente, quién sabía lo que habrían hecho allí ese día. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Llamé a Sofía para que retirara a Carla como portavoz y rescindiera su contrato. Ojalá pudiera evitar que Carla y mi hermano se volvieran a ver en esta vida. Al otro lado del teléfono se oyeron unos maullidos de gato. Ella asintió y dijo que lo dejaría en sus manos. Mientras tanto, Álvaro salía del trabajo, conducía a casa. Al pasar por un cruce sin cámaras, yo le cerré el paso, lo detuve y lo subí a mi coche a la fuerza. Mi hermano me insultó durante todo el trayecto. Yo hice oídos sordos, cambié de coche varias veces durante el camino, despistando a los hombres de Álvaro. Después de conducir un buen rato, llegamos finalmente a una cabaña en medio de un bosque primario. Solo entonces, tranquilo, solté a Álvaro. Al soltarse las ataduras, Álvaro me abofeteó. Con la lengua en el lugar de la bofetada, me acerqué sonriendo y le ofrecí la otra mejilla. Hermano, esta también. La mano de Álvaro se quedó congelada en el aire, sin poder hacer nada conmigo. Esta vez, me había preparado bien. Abrí la alacena y se la mostré orgulloso. Arroz autocalentable, fondue individual, y fideos instantáneos de todos los sabores, todo incluido. Álvaro no dijo nada, se quedó quieto un buen rato y se dio una bofetada a sí mismo. Hermano, ¿qué haces? Apreté su mejilla abofeteada, ya enrojecida e hinchada. No te pegues a ti mismo, si quieres pegar, pégame a mí. Álvaro escupió entre dientes, fuera. Así pasaron menos de una semana. Una tarde, saqué arroz con cerdo en salsa agridulce y arroz con pollo al curry para que mi hermano eligiera. Él, al borde del colapso, tiró todo al suelo, con la voz al borde del llanto. Comer estas cosas todos los días es peor que morir. Diego, si no me dejas volver, me mataré. 7. Con el rostro abatido, conduje de vuelta con mi hermano, lamentando en secreto que nuestro segundo viaje de luna de miel hubiera terminado así. Hasta que, al salir de la zona deshabitada, nos encontramos con un puesto de barbacoa. Mi hermano, que siempre había despreciado la comida callejera, se sentó en un taburete grasiento y se enfadó comiendo 200 pinchos. Al final, comía y lloraba, alabando una y otra vez que la barbacoa del dueño era mejor que un restaurante de 3 estrellas Michelin. De vuelta, me reuní a beber con mis buenos amigos Javier y Sofía. Hace unos días, Javier había anunciado con gran pompa en su fiesta de cumpleaños que heredaría la empresa familiar y se casaría con su amada. Estaba ocupado todo el día. La señorita Sofía, por su parte, se había metido en el mundo del espectáculo fingiendo ser una flor delicada por su amor secreto a una actriz, y estaba siendo criticada ferozmente por los internautas. Era raro que nos reuniéramos. En ese momento, les conté nuestros 2 viajes de luna de miel con mi hermano. Se rieron de mí. El mayor sufrimiento de tu hermano en esta vida ha sido estar contigo. Basta, de verdad siento lástima por él. Ante sus burlas, no pude negarlo. Javier tenía éxito en el amor, así que solo podía meterme con Sofía. Accidentalmente, giré la cabeza, mostrando las marcas de besos en mi cuello, insinuando la diferencia entre nosotros. Ya estás en el medio y conociste a Valeria, incluso actuaron juntas en una serie, ¿no ha habido ningún progreso? Sofía, apoyada en el sofá con su copa, desanimada. No lo entiendes, tengo mi propio ritmo. Me reí con desdén y me compadecí de ella. ¿Qué tal si la contrato y la persigues de frente? Sofía lo rechazó de inmediato. No, su signo del zodiaco es de evolución lenta, no se puede apresurar. Ese día, Javier se rió más fuerte, tanto que a Sofía y a mí nos dolían los oídos,
pensando que el cielo se iba a derrumbar, hasta que sacó 2 invitaciones. Sofía y yo nos miramos, viendo en los ojos del otro una intensa envidia. Bien, el cielo se había derrumbado definitivamente. Dejé que ese tipo volviera a fanfarronear. Estaba decidido a hacer que mi hermano me quisiera pronto, para no hacerlo sufrir más conmigo. Así que empecé a estudiar cocina en una escuela culinaria, y también a aprender enfermería y tareas domésticas. Javier y Sofía se burlaron de mí llamándome sirviente filipino. Yo, blandiendo mi sartén, refuté. ¿No habéis oído 2 citas famosas? Para conquistar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. ¿Y la segunda? Si encuentras un chef de la nueva escuela de cocina, cásate con él. Lástima que no entendieran el encanto de un hombre perfecto. Lo peor era que mi hermano tampoco lo entendía. Aunque Javier se burlaba, me regaló una isla, diciendo que quería apoyar mi amor forzado. La villa en la isla llevaba mucho tiempo construyéndose. Lo acepté encantado. El comienzo del tercer viaje de luna de miel fue un poco difícil, porque mi hermano había contratado un equipo de guardaespaldas para protegerse de mí. Pero aún así, después de esperar al acecho, aproveché que mi hermano fue al baño para noquearlo y llevármelo. Desde pequeño, mi hermano me enseñó que para alcanzar un objetivo hay que atacar en su momento más vulnerable. Cuando mi hermano despertó y se encontró en una isla desierta, estaba mucho más tranquilo que las 2 veces anteriores. Incluso observó el entorno con interés, y finalmente se fijó en un arrecife. Si vuelves a darme de comer esas cosas, me estrellaré contra esto. Pero para su sorpresa, esta vez yo lavaba, cocinaba y lo hacía todo. Mi hermano me miró como si viera un fantasma. Durante el día, atendía a mi hermano en todos los sentidos. Por la noche, cobraba mi recompensa como era debido. Una noche, cuando Álvaro, débil, se inclinó hacia atrás, temblando. Yo bajé la cabeza para besarlo, pero él me rechazó. Mañana me tengo que ir. No, mañana tengo trabajo importante. Tampoco puede ser. Álvaro, furioso, se puso rojo. Si yo no trabajo, ¿de dónde crees que sale el dinero para que compres yates y helicópteros? Puedes trabajar a distancia aquí. Aquí no hay ni señal. ¿Cómo? Con palomas mensajeras. En eso, bajé de la cama con paso firme y quité la tela roja que cubría el escritorio. Apareció una máquina de telégrafo antigua. La expresión de mi hermano se agrietó. Presenté con entusiasmo aquella máquina de telégrafo. La conseguí por mucho dinero, no la subestimes, tiene más de 100 años y aún funciona. La otra está con el asistente, puedes enviarle instrucciones a través del código Morse. Saqué solicitó un manual de uso del código Morse. Mi hermano apretó los dientes. ¿Y los contratos también los tiene que escribir en letra por letra? Me tocé la nariz con culpabilidad. En teoría, es posible. 8. Esos días en la isla fueron los más felices de mi vida. Mi hermano me pertenecía por completo. Y mi hermano, aparte de trabajar un rato con el telégrafo, pasaba el resto del tiempo pescando y haciendo surf conmigo. Mi vida fue levantada por mi hermano. Sus sacrificios hicieron posible mi vida. Pero desde los 15 años, él cargó con la responsabilidad de administrar la casa y educarme. Nunca pudo ser tan despreocupado como yo. Llevé a Álvaro a pararse en la tabla de surf, deslizándonos sobre las olas, sintiendo la fuerza de la naturaleza. El atardecer bañaba el cabello de Álvaro con una luz dorada y cálida, y bajo su cabello mojado por el agua de mar, había una sonrisa poco común. Era una sonrisa de alegría genuina, diferente a cualquier otra. No pude evitar quedarme embelesado y perdido en esa sonrisa. Hermano, ¿me odias? ¿Odiarme por privarte de tu libertad, ocupar tu cuerpo y mente, obligarte a amarme? La respuesta a esta pregunta me la dio Álvaro esa noche, rodeándome el cuello. Nunca te he odiado. Por primera vez, mi hermano respondió a mi beso. Me dejé llevar por la alegría, abracé a mi hermano y profundicé el beso sin parar. Cuando nos dormimos, ya había amanecido. Abracé a Álvaro, tan cansado que no podía abrir los ojos, pero mi corazón estaba inusualmente feliz y satisfecho. Deja que el tiempo continúe así. Deja que Álvaro se enamore de mí. Pero tuve un sueño largo y doloroso. En el sueño, el coche en el que viajaban mamá, papá y mi hermano fue golpeado por un camión grande, la sangre se derramaba del compartimento aplastado. Con solo 10 años, llorando, me abalancé en los brazos de Álvaro. En el sueño, Álvaro me acarició la cabeza, pero me dijo que se iba. No podemos estar juntos. Llorando, lo perseguí, pero me caí. Solo pude verlo alejarse, impotente. Hermano, no me dejes. Al despertar, murmuré estas palabras, solo para darme cuenta de que ya tenía el rostro bañado en lágrimas. El lugar a mi lado estaba vacío. De repente, fuera de la ventana, se oyó el sonido de las hélices de un helicóptero. Cuando salí corriendo, solo vi a Álvaro sentado en el helicóptero que se cernía en el aire, mirándome desde arriba. Quédate aquí un tiempo para calmarte. En una semana, enviaré a alguien a sacarte. El contrato de transferencia de acciones está sobre la mesa. Renuncio a todo lo del Grupo Álvarez, te lo cedo a ti. A partir de ahora, el Grupo Álvarez será heredado por ti. A partir de ahora, Álvaro dejará de existir.
A partir de este momento, no tendremos más relación. Ya no soy tu hermano. Cuando Álvaro dijo la última frase, obstinado, giró la cabeza y ya no me miró. Movió ligeramente los labios, como dando una orden, y el helicóptero se marchó directamente. Hermano, corrí desesperado hacia el helicóptero, pero no podía alcanzarlo, hasta que caí al mar. El agua fría del mar me tragó, las olas me empujaban sin cesar lejos de la orilla. Flotaba en el mar, mi corazón destrozado por un dolor agudo. No me abandones, dijo con voz entrecortada. El agua del mar entraba sin parar en mi garganta, ahogándome y doliéndome. Mi cuerpo se volvía cada vez más pesado, me dejé hundir hacia el fondo del mar. De repente, mi vida pasó por mi mente. Mi vida fue corta, la mayor parte del tiempo fue con Álvaro. Esta vida, sin embargo, fue larga, cada momento vivido con él seguía vivido. La última imagen se detuvo en anoche. Mi hermano, con los ojos húmedos, rodeó mi cuello y me dijo que nunca me había odiado. De repente, sentí el deseo de sobrevivir y nadé hacia arriba. Todavía no podía morir, quería encontrarlo y aclararlo. Si habíamos acordado que sería para siempre, ¿por qué me abandonabas, y también al grupo Álvarez? Cuando regresé nadando a la orilla, solo quedaba yo en la isla desierta. Mi mundo se había reducido a solo yo. 9. Cuando Javier recibió mi código Morse y vino a rescatarme, ya habían pasado 3 días. Quizás era por mi baja presión. A quien le gustaban las bromas también se volvió silencioso. Hasta que, al acercarnos a Ciudad Lago, Javier me dio una palmada en el hombro. Álvaro ya ha anunciado que te cede todo el grupo Álvarez, ahora el grupo está en proceso de traspaso. Miré el bullicioso paisaje nocturno de Ciudad Lago y dije un simple sí. Al aterrizar, Sofía vino a recogernos. Aumentó la velocidad al máximo dentro del límite seguro y me dejó a la puerta del grupo Álvarez. Al bajarme, Sofía me agarró. No estarás solo, Javier y yo siempre estaremos a tu lado. Javier me agarró de la otra mano. No actúes por impulso, pero si lo haces, no importa, lo asumimos contigo. En la calle llena de tráfico, miré a mis mejores amigos, las palabras gracias eran demasiado distantes. No podía pronunciarlas. Solo guardé silencio, chocando los puños con cada uno, luego me di la vuelta y entré en el edificio iluminado. El guardia de seguridad del edificio, al verme, se levantó inmediatamente y me saludó. Señor Álvarez. Me quedé paralizado, antes solo me llamaban el joven Álvarez, y a Álvaro, señor Álvarez. Ese título me provocó un dolor indescriptible en el corazón. Asentí y subí en el ascensor. En el camino, pensé en muchas cosas. Quería parecer despreocupado, o arrodillarme y llorar desesperado, abrazando a mi hermano para que no se fuera. Pero cuando vi a Álvaro, estaba más calmado de lo que imaginaba. ¿Por qué? Miré a Álvaro, con sus gafas doradas, ocupado revisando informes. Que yo, que debería haber regresado una semana después, apareciera ante él en ese momento. Lo tomó por sorpresa. No hay por qué. ¿Me odias? Álvaro apretó los labios y no dijo nada. Hice como siempre, portándome como un niño mimado. Hermano, si no me rechazas, es que aceptas. Sí, te odio. Contuve las lágrimas que asomaban y giré la cabeza para que no se diera cuenta. No te creo. Álvaro permaneció sentado en silencio un rato, luego de repente suspiró. Pequeño Diego, tienes que crecer. Yo tengo mis asuntos que atender, y es mejor que no haya relación entre nosotros. Pero esta ruptura abrupta me resultaba inaceptable. Aquel día, éramos como una verdadera pareja, paseando, surfeando, besándonos en la isla. Pero en una noche, Álvaro quería cortar la relación. La débil relación entre nosotros, que solo era de hermanos, también desaparecería. Álvaro se fue. Apreté los puños y las palmas de las manos hasta que sangraron, para aguantar y no salir corriendo tras él. En ese momento, solo el asistente y yo estábamos en la oficina. Él me miraba con una expresión extraña. El señor Álvarez me pidió que te ayudara a gestionar el grupo Álvarez durante 6 meses, hasta que tengas la capacidad de administrarlo bien. Me senté en la silla, donde aún quedaba el calor de Álvaro. No lo haré, solo él puede manejarlo bien. Al ver que no aceptaba, el asistente de repente se enfadó. ¿Hasta cuándo vas a seguir fastidiándolo? ¿Crees que si no fuera por la culpa, el señor Álvarez habría aguantado tus humillaciones tanto tiempo? El señor Álvarez no solo ha llevado al grupo Álvarez a la prosperidad, sino que también te crió todos estos años. No solo no estás agradecido, sino que te atreviste a secuestrarlo. Al hablar de lo que le hice a Álvaro, se detuvo, apretó los puños, con una rabia profunda en sus ojos. ¿Estás enamorado de él? Encendí un cigarrillo y lo miré. El asistente se quedó paralizado, luego se fue, dejando solo una frase al aire. No es asunto tuyo, solo ocúpate de gestionar el grupo Álvarez y no lo molestes más. Esa noche me senté frente a la ventana del último piso y fumé toda la noche. Álvaro guardaba secretos que yo no conocía. Parecía estar haciendo algo y me lo ocultaba. Recordé la primera vez que vi a Álvaro, fue cuando mis padres y mi hermano murieron en un accidente automovilístico. Álvaro, con el rostro lleno de culpa, me levantó bajo la lluvia torrencial y me dijo que en el futuro sería mi hermano, mi familia, que me cuidaría toda la vida.
No creía que fuera a abandonarme. Continuación. 10. Desde ese día, Álvaro parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Para no causarle más problemas, me puse a aprender a gestionar el grupo. Por suerte, no se me daba mal y en una semana ya tenía una base. De esto, quien más contento estaba era el asistente. Estaba deseando alejarse de mí para ir con Álvaro. Era muy hermético y no quería decirme dónde estaba Álvaro ni qué hacía. Cada día me miraba con cierto desprecio e ironía. Hasta que un día, fui a ayudar a Javier a ocuparse de su hermano mayor Fernando. Resulta que ese tipo se había atrevido a drogar a Laura. Pero después de asegurarme de que la droga no tenía efectos secundarios, cambié de idea y me guardé el frasco. Quedé con Javier y los demás. Javier llevó a Laura, Sofía llevó a Valeria, y solo yo estaba solo. Laura también era fan de Valeria, así que en ese momento estaban sentadas juntas charlando, de temas que les gustan a las chicas. ¿Has encontrado a Álvaro? Sí, miré a Javier. Dejó a su asistente a mi lado, el asistente seguro que iría a verle. Puse a gente siguiéndole todos los días. Álvaro está ahora en una casa de campo, con una seguridad muy estricta, guardaespaldas cada 5 pasos. ¿Tal vez el hermano Álvaro tenga sus motivos? Asentí. Sofía me miró preocupada. ¿Y qué piensas hacer? A menos que me muera, no lo dejaré. Javier y Sofía se relajaron al unísono. ¿Entonces por qué pones esa cara de sufrimiento? Es que me duele que ese asistente esté claramente enamorado de mi hermano, y yo tenga que ver a mi rival todos los días sin poder echarlo. Sofía analizó. La verdadera identidad del hermano Álvaro seguro que no es normal. Javier cambió de repente de tema y se acercó sonriendo. ¿No temes que, como en las novelas, de repente recupere su identidad y tenga una prometida de familia de toda la vida? Entonces tendrías una cuñada. ¿Cuñada? Sonreí entre dientes, puse el cigarro a medio fumar en la mano de Javier y me puse a gritar. Oye, Javier, otra vez fumando. Como era de esperar, Laura, que estaba charlando animadamente, se giró al instante. Javier, te he dicho que no se puede fumar cuando estamos preparándonos para el embarazo. Si vuelves a fumar, mejor no tengamos una hija. Javier me lanzó una mirada furiosa, tiró el cigarro y se apresuró a ir a calmarla. Cariño, no era para mí, escúchame. Al ver que Javier también tenía un día de estos, Sofía y Valeria se rieron sin poder evitarlo. Yo me levanté para ir al baño, abrí el grifo y me puse a llorar. Aunque Javier había sido un poco duro, lo que decía era posible. Álvaro resultaba tremendamente atractivo, tanto para hombres como para mujeres. Y además, me odiaba a mí. Quizás realmente tendría una cuñada. ¿Cuñada? ¿Acaso ellas podrían amarlo y entenderlo más que yo? Después de llorar un rato, me recompuse. ¿Por qué no puedo ser yo mi propia cuñada? Mientras pudiera estar con Álvaro, no me importaba mi reputación. No tenía nada de malo ser mi propia cuñada. Total, Álvaro solo podía ser mío para toda la vida. Entonces yo sería mi propia cuñada. Cuanto más lo pensaba, más seguro me sentía, y me grité a mí mismo varias veces, cuñada, para darme ánimos. Hasta que, al abrir la puerta, me encontré con Laura, que estaba en la puerta con expresión incómoda. He venido al baño. 11. Álvaro me había bloqueado en todas sus cuentas. Busqué por todas partes y finalmente, en su cuenta de Alipay, encontré a Álvaro. Y le envié un mensaje, hermano, sálvame. Miré el frasco de pastillas. Normalmente con una sería suficiente, pero me tomé varias de una vez. Si Álvaro se preocupaba por mí, seguro que volvía. Cuando Álvaro localizó mi ubicación y me encontró en la habitación del hotel, yo estaba arrodillado en el suelo, sufriendo, murmurando hermano una y otra vez. Grandes gotas de sudor caían de mi frente. La ropa estaba desordenada por mis tirones, pero mi peinado, cuidadosamente arreglado, seguía impecable. Creía tener un rostro bastante aceptable. Al ver a Álvaro, levanté la cabeza con dificultad, todo mi cuerpo ardía como con fiebre. Los ojos, enrojecidos por la fiebre, estaban llenos de deseo y lágrimas. Con la voz entrecortada, hermano, me siento muy mal. Detrás de Álvaro estaba su asistente, que me miraba sorprendido. Al ver que Álvaro no se movía, solté un aliento ardiente, las venas de mis sienes marcadas, como si estuviera a punto de estallar. Me arrastré hacia mi hermano. Hermano, no sé por qué, creo que me voy a morir. Hermano, ¿puedes ayudarme? Álvaro me miró, suspiró y se volvió hacia el asistente. Investiga. El asistente asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Señor Álvarez, ¿y usted? En ese momento, mi hermano ya me había ayudado a levantarse, y al verme tan maltrecho, su mirada mostraba una leve lástima. Yo estoy bien, sal. Desde un ángulo que mi hermano no podía ver, le sonreí con provocación al asistente. Él, furioso, apretó los dientes, pero no se atrevió a desobedecer a Álvaro, así que salió, sin olvidar cerrar la puerta. ¿Te llevo al hospital? Mi hermano me ayudó a sentarme en la cama y me tocó la frente. Con lágrimas en los ojos, giré la cabeza y me restregué en su palma, como cuando era pequeño. No quiero ir al hospital. Antes de llegar al hospital, mis venas explotarán y moriré. Hermano, ¿puedes ayudarme?
Al oler la fragancia fresca de mi hermano, no pude evitar acercarme a él, mi reacción se volvió más intensa. Mi hermano me miró en silencio y finalmente suspiró suavemente. Sus manos temblaban ligeramente al desabrochar los botones de mi camisa. No pude evitar abrazar su cintura delgada y flexible, pero él me rechazó apoyándome en la frente. «No te muevas». Me senté obedientemente, mirándolo con expresión lastimera mientras él se sentaba en mis piernas y besaba mi nuez. Aguanté el impulso de volcarlo y disfruté de esta felicidad tan duramente conseguida. Pero evidentemente mi paciencia tenía límites. Mi hermano me insultó toda la noche. Cada vez que me insultaba, yo, descaradamente, le besaba la oreja. «Cariño, te he echado mucho de menos». Al día siguiente, por fin me desperté antes que mi hermano. Miré su ceño fruncido incluso dormido. No pude evitar besar su entrecejo y abrazarlo con fuerza, sintiendo la alegría de recuperar lo perdido. Por la tarde, mi hermano despertó. Al moverse, me acerqué a preguntarle si tenía hambre. Mi hermano, irritado, me apartó y se levantó de la cama. Pero al bajar, las piernas le flojearon y cayó de rodillas. Con mucho tacto, lo llevé en brazos al baño. Mi hermano se miró en el espejo, lleno de heridas, y no pudo evitar regañarme. «¿Es que eres un perro?». Sonreí avergonzado, y antes de poder abrir la boca, me respondió con la puerta del baño cerrándose de golpe, casi golpeándome la nariz. 12. Cuando mi hermano salió, lo abracé sin soltarlo. «Hermano, sé lo que estás haciendo. Solo te pido una cosa, no me abandones, yo también puedo ayudarte». Al ver la duda en la expresión de mi hermano, aproveché para presionar, primero la cortesía, luego la firmeza. «Sabes que soy un loco del que es imposible deshacerse. Si me abandonas, yo mismo investigaré lo tuyo, me pondré en peligro». Efectivamente, mi hermano me reprendió severamente. «No puedes actuar a lo loco». Asentí obedientemente. «Hermano, siempre te hago caso». «Entonces, suéltame». «No entiendo, señor». Después de comer, me ofrecí a llevar a mi hermano a casa, pero él todavía estaba un poco sorprendido de que supiera dónde vivía. Manejaba el coche, y cuando paré en un semáforo, me acerqué y le di un beso. Puse a gente siguiendo al asistente para encontrar el lugar. Mi hermano me apartó con desdén. «No te he aceptado. Dije que no podemos estar juntos». «No pasa nada, tarde o temprano lo haremos». Cuando salí a la carretera, la expresión de mi hermano cambió de repente. «Algo no va bien». Si tú puedes localizarlo, eso significa que otros también pueden». Apenas terminó de hablar mi hermano, una caravana apareció en la carretera detrás de nosotros, acelerando hacia nosotros. Mi hermano miró por el espejo retrovisor, serio, y sacó el teléfono para hacer una llamada. «Parece que el abuelo está muy grave. Necesito volver a la casa familiar». «¿Qué? El abuelo es mi abuelo. Mis tíos me quieren muerto para quedarse con la herencia». Rápidamente procesé la información en mi mente. Así que eso era lo que había estado haciendo todo este tiempo. Luego se volvió hacia mí, con mirada determinada. «Diego, ¿puedes deshacerte de ellos?». Dejé a un lado mi actitud relajada, agarré el volante con ambas manos y aceleré al máximo. La fuerte sensación de empuje en la espalda vino acompañada de un subidón de adrenalina. Por suerte, hoy conducía un McLaren y logré dejarles atrás. Pero en el cruce de adelante, aparecían más y más coches, decenas de vehículos nos perseguían y bloqueaban, intentando detenernos. No me atrevía a imaginar qué pasaría si nos paraban. En ese momento, la vida de mi hermano estaba en mis manos. Mis manos en el volante estaban sudorosas, estaba más nervioso que en cualquier carrera. «¿Hermano? ¿Confías en mí?». Álvaro me miró directamente y asintió gravemente. Los coches de delante venían en sentido contrario para cortarnos el paso, rodeándonos por delante y por detrás. No reduje la velocidad en absoluto, seguí avanzando, a punto de chocar de frente con el coche que venía. El otro conductor pareció sorprenderse, sin esperar que no fuera a frenar, y, asustado, redujo un poco la velocidad. Y justo a unos cuantos metros de chocar, giré bruscamente, el coche rozó la barrera de la carretera. Una fuerte sacudida nos lanzó hacia arriba. Una maniobra de alta dificultad, como de una película de Rápidos y Furiosos, surgió de mis manos. Una rueda del coche tocó el suelo, el lado del acompañante se elevó, y así logré pasar por el hueco entre los coches. Los vehículos que venían de frente y los que nos perseguían estaban a punto de chocar. En la carretera se oyeron frenazos bruscos. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, levantando una nube de humo y polvo. En los pocos segundos que tardaron en recuperar la visión, entré en un túnel y desaparecí de la carretera. Al final del túnel, el asistente estaba esperando con una motocicleta escondida entre la maleza. Desabroché el cinturón de mi hermano y le dije que se bajara. «¿Sabes manejar moto?». «Sí». «Entonces ve a la casa familiar en moto. No se les ocurrirá que vas a volver ahora. El asistente y yo iremos en coche por la carretera para distraerlos. Esa caravana seguramente creería que Álvaro estaba en mi coche. Mientras no me atraparan a mí, no descubrirían su paradero». 13. Mi decisión dejó a Álvaro desconcertado. Frunció el ceño y se negó. «No,
Es demasiado peligroso. Miré fijamente a los ojos de Álvaro. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Sonreí, luego giré la cabeza para ocultar mis ojos húmedos. Álvaro, vete. Nunca había llamado a mi hermano por su nombre, y al oírlo, entendió mi seriedad sin precedentes. El tiempo era ajustado. La caravana trasera podía alcanzarnos en cualquier momento. Pensé un momento, luego miré al asistente con una sonrisa radiante. ¿Tú no le temes a la muerte? ¿Te atreves a subirte a mi coche? El asiento del acompañante necesitaba a alguien que hiciera el papel de Álvaro. Mi provocación encendió la agresividad del asistente, resopló con desdén, abrió la puerta, sacó a Álvaro y se subió él. En ese momento, Álvaro no tuvo más remedio que ponerse el casco, montar en la motocicleta y detenerse junto a la ventana de mi coche. Diego, ten mucho cuidado de que no te atrapen, seguro que te matan. ¿Por qué matarme? Mi pregunta dejó a Álvaro paralizado por un momento, giró el acelerador. La motocicleta rugió y salió disparada. En ese instante, pisé el acelerador y me puse a su lado. La motocicleta y el deportivo avanzaban juntos a toda velocidad. Al acercarnos al cruce donde nos separaríamos, Álvaro movió el brazo, yo abrí la ventana a la mitad, y le oí gritar, porque saben que eres mi punto débil. Al momento siguiente, la motocicleta se dirigió hacia un camino lateral, y yo seguí por la carretera. El corazón me latía tan fuerte que tuve que tapármelo con una mano para calmarme. J.E., soy su punto débil. Me quiere. Está loco por mí. Asistente, ¿sabes lo que es un punto débil? El asistente miraba al frente sin pestañear. Después de enviar un mensaje a Javier y los demás, en el espejo retrovisor apareció de nuevo la caravana, siguiéndome de cerca. No pensé que acabaríamos muriendo juntos. Cuéntame. ¿El qué? Lo que dijiste la última vez. ¿Por qué Álvaro se siente culpable conmigo? El asistente guardó silencio, tanto tiempo que pensé que no respondería. Pero de repente habló, con un tono sombrío. Él mató a tus padres. La mano que sostenía el volante resbaló, y el coche, a alta velocidad, se desvió bruscamente del carril. Ajusté rápidamente la dirección, el coche rozó el borde de la carretera, a punto de salirse. Bien, continúa. Sorprendido por mi calma, el asistente me lanzó una mirada extraña. Álvaro se llamaba originalmente Álvaro, era el hijo único de la familia Álvaro, la más rica de Ciudad Lago. La familia Álvaro tiene una larga historia, desde la dinastía Min, que es una familia prominente hasta ahora. El líder de esta generación de la familia Álvaro es el abuelo Álvaro, es decir, el abuelo de Álvaro. Originalmente, esta generación debería estar dirigida por el padre de Álvaro, pero el cielo es envidioso de los talentos, él falleció tempranamente. Habiendo perdido a su hijo más destacado, el abuelo Álvaro quería formar a Álvaro, pero, desgraciadamente, era ya mayor y muchas cosas se le escapaban de las manos, el poder estaba disperso. Sus tíos, para quedarse con la herencia, se unieron, provocando la muerte accidental de la madre de Álvaro, y luego intentaron matar a Álvaro. Escuché atentamente y de repente interrumpí. O sea, mis padres salvaron a Álvaro, pero la familia Álvaro los marcó y provocó el accidente en el que murieron. Y al final, la familia Álvaro pensó que Álvaro había muerto en ese accidente, pero en realidad fue mi hermano quien murió en lugar de Álvaro. Así que Álvaro cambió de identidad y se convirtió en Álvaro, ¿verdad? Mi análisis era lógico y bien fundamentado. El asistente suspiró, sí. Así que siempre se ha sentido culpable contigo, te ha consentido y ha intentado compensarte. No, te equivocas. Él me ama, como dijo Javier. Álvaro, o debería decir Álvaro, una persona tan distinguida y elevada como una flor en lo alto de una montaña, a los 15 años se hizo cargo del grupo Álvaro, y en pocos años lo convirtió en uno de los empresarios más importantes de Ciudad Lago. Su habilidad y estrategia son de primera clase. Si se dejó secuestrar por mí una y otra vez, permitiendo mi amor forzado, solo puede significar que lo hizo voluntariamente. Si no, mis pequeños trucos no habrían funcionado. Y esto se confirmó la noche que me drogué a mí mismo para ponerlo a prueba. El que tomó la droga fui yo, pero los afectados fuimos ambos. Solo que Javier y los demás no esperaban que me la hubiera tomado yo, y no mi hermano. En realidad, no había una razón especial, simplemente no podía soportar que mi hermano sufriera ni un poco, y menos aún hacerlo pasar por un dolor así. Eso sería peor que matarme a mí mismo. Así que prefería quedarme solo tirado en el suelo, sufriendo durante horas. Pero por suerte, el resultado fue bueno. 14. Mi frase "él me ama" dejó al asistente completamente callado. Yo seguí burlándome de él. Después de todo, las oportunidades de presumir delante de un rival en el amor son muy escasas. ¿Has estado con mi hermano todos estos años, y aún no lo conoces? Si no quisiera que lo atrapara, tendría 10.000 formas de hacerlo, pero ¿por qué siempre lo logro? Piénsalo bien. El asistente realmente lo pensó detenidamente. Después de pensarlo, pasó de tener una cara de póker a una de póker negro. La caravana trasera nos seguía de cerca, ya habíamos llegado a un camino de montaña, al lado había un río no muy ancho. El camino de montaña era sinuoso y estrecho,
y delante se veían luces de coche. Otra vez nos estaban acorralando por delante y por detrás. Eran demasiados, no podíamos evitarlos. Otra vez en un callejón sin salida, viendo como el coche estaba a punto de ser detenido, lo que nos esperaba era la muerte. Hasta el asistente, de rostro impasible, puso expresión grave y finalmente habló. Realmente no pensé que acabaríamos muriendo juntos. Yo resoplé con desdén. Quien quiere morir contigo, todavía quiero envejecer junto a mi hermano. Dicho esto, el asistente puso los ojos en blanco a medias, y yo aceleré bruscamente. Bajo su mirada aterrorizada, el coche giró y se lanzó hacia la corriente rápida del río a un lado. El coche se elevó, cruzó el río y cayó pesadamente al suelo. El fuerte impacto me hizo agarrar el volante con fuerza para mantener la estabilidad. La caravana trasera, bloqueada por el río, solo pudo vernos marcharnos desde la otra orilla. Por lo menos, por ahora estábamos a salvo. El asistente, agarrado al cinturón de seguridad, estaba pálido, como si hubiera revivido. ¿Fuiste a estudiar a Estados Unidos? ¿Estudiaste empresariales o acrobacias? Manejas este coche como si fuera una película. Al verlo tan abatido, mi sonrisa se hizo más amplia. Nada es más satisfactorio que lucirse delante de un rival en el amor. Hasta que conduje varias decenas de kilómetros y llegué a una aldea. Al borde de la carretera había un Ferrari amarillo Módena muy llamativo. Javier me saludó con la mano. El coche de Javier solo tiene 2 asientos. Busca un lugar para esconderte en la aldea. Apagué el motor y lo dejé abandonado al borde de la carretera. ¿Y tú? Voy a buscar a mi hermano, me preocupa. Esa gente no te dejará entrar fácilmente en la casa familiar. Lo sé. Subí al coche de Javier, me puse las gafas de sol y chasqueé los dedos. Juro por mi vida que llevaré a Álvaro ante su abuelo. El asistente, en lugar de mostrarse desdeñoso como antes, por primera vez me miró seriamente. Antes solo pensaba que eras un niño mimado, no esperaba. En fin, yo me quedo con tu coche, seguiré desviando su atención. Alargó la mano para coger mis llaves, pero yo las esquivé. Aunque me caes bastante mal, también quiero que vivas para ver a mi hermano y a mi enamorados. Pisé el acelerador y el coche salió disparado. Durante todo el trayecto, mi velocidad había sido muy alta, pero siempre me seguían e incluso me bloqueaban el paso. Sí, como decía mi hermano, habían descubierto su identidad y sabían de todos estos años como Álvaro, y entendían que yo era su punto débil. Entonces era muy posible que mi coche tuviera un dispositivo de localización. Por eso había pedido a Javier que viniera a recogerme. Pero no era suficiente. Necesitaba una oportunidad para entrar en la casa familiar abiertamente. Necesitaba que estuvieran bajo la mirada de todos, para que no pudieran hacernos nada. Conduje directamente hasta la ubicación de la casa familiar que me había dado el asistente, y mi hermano, en moto, también acababa de llegar. Javier, como siempre, era un canalla. Contrató un camión cisterna que, accidentalmente, volcó y vació todo su contenido en la entrada de la casa familiar de los Álvaro. Los Álvaro tuvieron que abrir urgentemente la puerta y mandar gente a limpiar. Mi hermano, sentado en el asiento del acompañante, revisaba los mensajes que le llegaban. Su abuelo llevaba medio año inconsciente, y ahora solo le quedaba un hilo de vida, en la habitación del segundo piso de la casa central. Y en ese momento, todos los Álvaro estaban esperando que exhalara el último aliento para repartirse la herencia. Pero a mí todo esto me parecía un poco extraño. Aprovechando que la puerta estaba abierta de par en par, entré con el coche a toda velocidad. 15. Pronto vi a un grupo de gente reunida frente al edificio central. Un grupo de personas elegantemente vestidas, todas con trajes y vestidos negros, lloraban tapándose la cara. Todas las miradas estaban puestas en el segundo piso del edificio, pero en sus ojos no había dolor, sino codicia. Los guardias de seguridad de la finca intentaron detener mi coche, pero no se atrevieron a arriesgar sus vidas debido a mi velocidad. Avancé con el rugido del motor y me detuve justo frente al edificio. El sonido del frenazo retumbó en el cielo, y todos me miraron desconcertados. Hasta que vieron a Álvaro bajarse del coche. Todas las miradas se llenaron de odio. ¿Quién se atreve a entrar en la casa familiar? Échenlos de inmediato. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo tenía una mirada venenosa y dio la orden. Los guardias de seguridad a su lado sacaron sus puñales y se acercaron a mi hermano. Álvaro se quedó parado frente a mi coche, mirando fijamente el segundo piso del edificio. Solo 50 metros lo separaban de regresar a su vida. Los guardias se acercaban a nosotros, y yo pisé el acelerador a fondo. El rugido del motor estremeció a todos los presentes. Hasta mi hermano se giró a mirarme. Asomé la cabeza por la ventana, con una sonrisa burlona. Quien se atreva a obstaculizar a Álvaro, atropellaré a todos los presentes hasta la muerte. Mi vida no vale nada, pero todos ustedes son gente poderosa. Si mato a algunos, me sale a cuenta. Los presentes se pusieron serios. El hombre de mediana edad que lideraba el grupo intentó decir algo. El mayordomo, sudando profusamente, corrió hacia su lado. Alguien filtró que 2 actrices tenían una cita secreta cerca. Ahora las colinas fuera están llenas de paparazzis y periodistas del corazón.
y alguien nos denunció por problemas de seguridad contra incendios, la policía también está por llegar. Al oír esto, el hombre de mediana edad clavó su mirada venenosa en Álvaro. Eres bastante despiadado. La voz de Álvaro era fría. Tío, tú has enviado gente a matarme incontables veces, tampoco te quedas atrás. Dicho esto, caminó paso a paso hacia el edificio, y mi coche lo seguía a medio metro, listo para actuar. Álvaro avanzaba un paso, y yo lo escoltaba un paso, haciendo que nadie se atreviera a acercarse. Álvaro caminaba al frente como un valiente guerrero, y yo era su fiera feroz y agazapada. En el ambiente tenso, las cortinas de la ventana del segundo piso se abrieron de par en par. El tío miró también la ventana del segundo piso, con el rostro abatido. Hizo una señal con la mano para que lo dejaran pasar. La multitud se dividió en dos filas, con miradas de envidia y odio siguiendo a Álvaro. Así, paso a paso, llegó a la puerta del edificio y la abrió. Contrariamente a lo esperado, el abuelo, que debería haber estado gravemente enfermo en cama, estaba sentado tranquilamente en su silla de ruedas, mirando fríamente a Álvaro. Solo que, al mirar de cerca, se podían ver las lágrimas en la comisura de sus ojos. «¿Has vuelto?» Álvaro murmuró un sí. «He pasado todas tus pruebas». Esta frase hizo que todos los presentes se quedaran con el rostro pálido como la muerte. Solo entonces recordé lo extraño. Aunque el camino había sido peligroso, había formas de escapar. El abuelo Álvaro había sido calculador toda su vida. Su hijo, nuera y nieto habían muerto uno tras otro. No podía considerarlo solo un accidente. Con sus medios, debería haber podido investigar sobre Álvaro. Solo que Álvaro no hubiera regresado a la familia Álvaro en todos estos años era una especie de entrenamiento para él. El abuelo Álvaro estaba formando a un sucesor, no simplemente recuperando a un descendiente. Álvaro se situó detrás del abuelo Álvaro y empujó su silla de ruedas para salir. El abuelo Álvaro miró a la multitud abatida y dijo con firmeza: «¿Creían que ya estaba senil, que podían hacer lo que quisieran?» Los anteriores tíos y varios hombres de mediana edad se arrodillaron de inmediato para admitir su error. «Mis bienes no son asunto sucio, el sucesor de los Álvaro solo puede ser mi nieto Álvaro». En ese momento, Álvaro y yo nos miramos a través de la multitud. En ese instante, pude sentir empatía por lo que él sentía en ese momento. La emoción de haber calculado durante años y finalmente regresar a la familia, pero con un poco de tristeza casi imperceptible. Hasta que todo se decidió, el abuelo Álvaro me llamó. «¿Tú eres el chico de la familia Álvaro?» Me puse firme, un poco nervioso. «Sí, abuelo». Él me miró, luego miró a Álvaro. Después de mirar a Álvaro un rato, el abuelo Álvaro suspiró. Bueno. Continuación. 16. Álvaro se quedó con el anciano mucho tiempo. El nombre de Álvaro fue desapareciendo gradualmente de Ciudad Lago. La reputación de Álvaro se hizo famosa en cada batalla comercial. Los miembros de la familia Álvaro fueron llevados ante la justicia y arruinados por Álvaro. Finalmente, un día, no pude aguantar más y fui a la casa de los Álvaro a buscarlo. Álvaro me llamó pesado. Mientras conducía, tomé su mano y la besé de vez en cuando. Hasta que llegamos a un lago, metí el coche en el bosque. Me giré hacia Álvaro, quejándome. Llevamos 3 días, 6 horas, 4680 minutos sin vernos. Te echaba tanto de menos que casi me muero. Diciendo esto, tomé la mano de Álvaro y la presioné contra mi pecho. Recientemente, hacer ejercicio había dado resultados, y, como era de esperar, la cara de Álvaro se sonrojó. Seducir a mi hermano se me daba muy bien. Cuando el asistente llamó, Álvaro se asustó. Su espalda chocó directamente contra el volante, justo en el claxon del coche. El sonido retumbó en el bosque, haciendo que una bandada de pájaros saliera volando. Yo, abrazando su cintura, inmerso en el momento, aproveché que temblaba para contestar la llamada. Álvaro me lanzó una mirada de advertencia, pero no tuvo más remedio que coger el teléfono. Pero estaba sin aliento, y yo, intencionadamente, seguía molestando. Pronto, el asistente se quedó callado y colgó. Álvaro, enfadado, me mordió el cuello sin soltarme. Yo, abrazándolo, me reía sin poder contenerme. Solo de pensar en la cara de póker del asistente al otro lado del teléfono, me sentía feliz por dentro y por fuera. Hermano, después de que te fuiste, ¿qué hacemos con el grupo Álvaro? Álvaro, agotado, estaba tumbado sobre mí. Tú te encargas. No, la herencia y yo somos tuyos. Los ojos de Álvaro se movieron. Yo, sin vergüenza, seguí. Hermano, críame a mí, prefiero seguir siendo un mantenido. Eres más adecuado para ser un sirviente filipino. No soy un sirviente, soy tu marido. Al ver que no decía nada, volví a comportarme de forma mimosa con él. Los hombres de verdad nunca alardean con la boca. Está bien, entonces cásate conmigo, yo seré mi propia cuñada. 17 Epílogo, desde la perspectiva de Álvaro. Después de la muerte de sus padres, Álvaro solo tenía una persona en su mundo. En ese entonces, el anciano, sumido en el dolor por la pérdida de su hijo, estaba hospitalizado. Fue durante ese tiempo que esa gente volvió a fijarse en él, que solo tenía 15 años.
Por suerte, su padre había hecho un favor a la familia Álvaro en el pasado, y el matrimonio Álvaro lo protegió en secreto. Pero en un viaje, el matrimonio Álvaro murió en un accidente de coche, junto con su hijo pequeño. Ese chico, de su misma edad, había muerto en su lugar. A partir de entonces, él se convirtió en Álvaro. De joven, también había odiado la inacción de su abuelo, pero luego pensó que la muerte de Álvaro había engañado a esa gente, y que debía haber un plan de su abuelo detrás. La primera vez que vio a Diego, este tenía solo 10 años. A partir de hoy, seré tu hermano, tu familia, te protegeré toda la vida. Diego, con los ojos hinchados de llorar, lo abrazó con cuidado y asintió. A partir de entonces, en la solitaria vida de Álvaro, apareció alguien llamado Diego. Era apasionado, libre, el modelo que Álvaro anhelaba en su vida. Pero cada uno tiene su propia misión. La suya era superarse constantemente, vengarse y regresar con honor a la familia Álvaro. Aunque Diego era rebelde e indomable, desde pequeño siempre lo había obedecido. La única vez que se enfadó de verdad fue en la secundaria, cuando Diego se peleó con un compañero y lo mandó al hospital. Cuando llegó a la escuela con el ceño fruncido, el arrogante adolescente bajó la cabeza y derramó lágrimas. Decían que soy un niño sin padres, pero no es verdad, te tengo a ti. En ese momento, Álvaro sintió una emoción indescriptible. Si no fuera por él, Diego habría tenido una vida feliz. Padres vivos, un hermano que lo quería. Pero todo eso lo había arruinado él. Prometió ser bueno con Diego para siempre, compensarlo con creces. Pero no esperaba que Diego se enamorara de él. Cuando Diego le declaró su amor, lo primero que hizo Álvaro fue reflexionar sobre su educación, preguntándose si no había educado bien a Diego, haciendo que confundiera la dependencia con el amor. Desde los 15 años, Álvaro se había protegido de todos, su vida solo era odio. Nunca había pensado en ningún sentimiento. Ante un amor tan directo y apasionado como el de Diego, sintió miedo. Temía no ser tan bueno como Diego creía, temía que cuando Diego supiera la verdad lo odiaría. Pero cuando Diego lloraba, su corazón se ablandaba. Pensaba que lo dejara pasar. Esos días en la isla fueron la vida más relajada y cómoda. Sin odio, sin presión, incluso cada día solo tenía que pensar que haría comer a Diego, si irían a surfear o a pescar. Pero la realidad siempre llegaba. En la información que el asistente envió por telégrafo se decía que la familia Álvaro lo había localizado. Su identidad probablemente había sido expuesta. Todos estos años había sido muy cuidadoso. Cuando supo que el anciano Álvaro estaba gravemente enfermo, pensó que debía ser el anciano dándole un último empujón. Estar con Diego siempre hacía que olvidara el odio. Pero el anciano Álvaro siempre le recordaba su identidad, que debía aceptar ese entrenamiento, regresar a la familia Álvaro por sus propios medios. Ese era su destino. Diego era la existencia que rompía todos sus destinos. Comenzó a temer que la familia Álvaro se fijara en Diego, que lo lastimaran para controlarlo a él. Así que ese día en la isla, abandonó a Diego y se fue, cortando toda relación con él. Pero no esperaba que el joven, con su corazón lleno de sinceridad, irrumpiera de nuevo en su mundo. En realidad, ese día, cuando Diego estaba drogado, tirado en el suelo gimiendo de dolor, él podía haberlo llevado al hospital. Pero no pudo, esas palabras se atascaron en su garganta. Pero no pudo. Otra voz en su corazón gritaba, ve, admítelo, tú también lo extrañas. Sí, un Diego tan bueno. Nadie podía rechazarlo, y él no era una excepción. 18 Epílogo general. Las personas afines siempre tienen todo más fácil. Medio año después de que Sofía y Valeria estuvieran juntas, empezaron a planear su boda. En realidad, mucho antes, cuando fueron a ayudar a Diego y aparecieron cerca de la casa familiar de los Álvaro. Para atraer atención, por primera vez, Sofía besó a Valeria en público. En ese momento, Valeria se sonrojó mucho. Los paparazzis y periodistas del corazón, al enterarse, acudieron en masa para capturar esa imagen. Y esa foto estuvo en tendencia varios días. Todos fueron testigos de su amor. Los internautas fueron más amables de lo esperado, deseándoles felicidad eterna. Cuando los tres de Ciudad Lago finalmente consiguieron lo que querían, Javier propuso una reunión. No era la primera vez que Álvaro veía a los amigos de Diego, pero todavía estaba un poco nervioso por haber pasado de ser el hermano de Diego a su novio. Ante esto, Diego era muy despreocupado. Hermano, anímate. Álvaro asintió, pero no esperaba que los amigos de Diego fueran más amables e interesantes de lo que imaginaba. En otras palabras, por algo los tres eran tan unidos. Un poco de dime con quién andas y te diré quién eres. Así que aceptó encantado la invitación a la boda de Sofía y Valeria. La boda sería en Suiza. Laura, que acababa de dar a luz, no quería perdérsela. Así que Javier solicitó un espacio aéreo y llevó en su jet privado a su mujer, su hija, la niñera y todo el personal directo a Suiza. Diego, sin vergüenza, le pidió a su hermano que les diera una luna de miel. Para eso, los dos trabajaron muchas horas extra en la empresa y finalmente sacaron tiempo para un viaje por Europa. En la boda, Sofía contó con calma sus 12 años con Valeria. La sorpresa fue Valeria.
Me gusta la estrategia de la rana hervida a fuego lento, pero no pude controlar los latidos de mi corazón por ti, por eso te rechacé una y otra vez. ¿Sabes? Cuando supe que eras la rana hervida a fuego lento, me sentí tan aliviada. Esa boda fue perfecta, feliz. Valeria no lanzó el ramo, sino que se lo entregó a Álvaro. Álvaro se sorprendió, y cuando iba a cogerlo, Diego se lo arrebató. Diego agitó el ramo y se acercó a su oído. Hermano, mira, todos quieren que te cases conmigo. Resultó que la noche después de la boda, los dos llegaron a Islandia. Bajo la interminable aurora boreal, había icebergs interminables. Álvaro miraba la aurora boreal cuando oyó un ruido sordo detrás de él. Al girarse, vio a Diego arrodillado en el suelo, algo avergonzado. Estoy acostumbrado a arrodillarme con las dos piernas, hermano, ayúdame. Álvaro se rió y lo ayudó a levantarse. Esta vez, los dos se arrodillaron simultáneamente sobre una rodilla, frente a frente. No solo eso, al ver que ambos sacaban una cajita del anillo del bolsillo, los dos se sorprendieron. La solución final fue que los anillos que compró Álvaro se llevarían en la mano, y los que compró Diego, colgados del cuello en una cadena. Un día, el asistente, como de costumbre, iba a informar a Álvaro sobre el trabajo. Diego se acercó sonriendo a la pantalla, fingiendo sorpresa. ¿Cómo sabes que mi hermano me ha pedido que me case con él? El asistente. Ante esto, Diego no podía ocultar su alegría, publicó especialmente en redes sociales, e incluso etiquetó al asistente. No solo eso, al registrar el matrimonio etiquetó al asistente, lo invitó especialmente a la boda, e incluso cada vez que publicaba en redes sociales a escondidas lo hacía solo visible para él, justo cuando Álvaro y Diego estaban de luna de miel por el mundo. En los rascacielos iluminados de Ciudad Lago, el asistente, trabajando hasta tarde cada día procesando el trabajo, dejó escapar lágrimas de trabajador explotado. Seguro que en mi vida pasada les debía algo a ellos dos. La gente siempre dice que este mundo está lleno de felicidad, el asistente cree que en realidad no es así. Fin de la obra.